La propuesta que yo tengo para ahora es, como habíamos hablado en la clase de hoy, trabajar sobre el cálculo de derivadas, hacer sumas, productos, cocientes de funciones, combinar las tres operaciones y analizar las gráficas. Al analizar las gráficas vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto de derivadas para atrás. O sea que eso que hoy, por ejemplo, me preguntaron respecto del dominio de la función derivada, lo vamos a analizar, vamos a hacer idas y vueltas sobre lo que significa el signo de la derivada, el crecimiento, el decrecimiento de la función, hasta que eso quede bien consolidado, bien aprendido. Así que si hay alguna consulta, respondo antes, y si no comenzamos, yo voy a iniciar revisando rápidamente uno de los ejercicios que vimos hoy, que lo hicimos completo, pero le vamos a agregar más cosas a ese ejercicio. Y de paso nos va a servir para que si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto de lo que hicimos hoy de mañana, también poder sacarse esa duda ahora. ¿Alguna pregunta antes de empezar? También les digo, si quieren, obviamente, y pueden, depende cómo están las condiciones en sus casas, abrir el micrófono para conversar o hacer una pregunta, a mí no me molesta para nada, al contrario. Por supuesto que yo en esto no mencioné algo que está inicialmente, que fue lo primero que vimos hoy en el álgebra de funciones, que es el producto de una constante por una función. Pero bueno, va a aparecer en todos los ejercicios. Y los ejercicios son exactamente los mismos que se presentaron hoy de mañana, con la diferencia de que vamos a desarrollarlos un poquito más en profundidad a algunos de ellos. Así que ahora vamos a comenzar entonces con esto. Esta es la función que vimos hoy de mañana. Voy a hacer un repaso medio rápido, salvo que alguno tenga alguna pregunta para hacer, me detiene en el momento y no hay ningún inconveniente en que ustedes consulten. Vimos esta función, que es una función de tipo polinómica. Fíjense que x aparece elevado a la 4, x aparece elevado a la 1 y un término independiente. Función de tipo polinómica. Con la particularidad de que tiene algunos coeficientes que no son números enteros. 3/4, por ejemplo, es el coeficiente de x al mayor exponente, y luego aparece un número irracional, raíz cuadrada de 2, que es el coeficiente de x a la 1. ¿Cómo hacíamos para derivar esto? ¿Cómo hacemos para derivar esto? Yo voy a hacer todo un recuento de lo que hicimos hoy de mañana, ¿no? Esta función tiene la forma de sumas y resta de tres funciones, que podemos separar en tres términos. La función u, que sería lo que aparece acá como 3/4 de x a la cuarta, luego restar una función b, que es raíz cuadrada de 2 por x, y luego sumar una función z, que es la función constante 3. Como ustedes verán, acá le puse colores para poder identificar cada uno de los términos que nosotros vamos a ir trabajando en esta presentación. Arrancamos con la función u, 3/4 de x a la cuarta. Y enseguida tenemos que pensar qué reglas vamos a utilizar para resolver esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué regla vamos a usar acá para poder resolver estas derivadas? Esta, de 3/4 de x a la cuarta. A ver en el chat, o si alguien quiere hablar. La de la potencia y la de k por la derivada. Muy bien, esas dos reglas que yo las llamo acá y las voy a poner a un costadito para tenerlas presentes. Vamos a usar una constante por la función, cuya derivada va a ser la constante por la derivada de la función, y también, como ustedes dijeron, la de la potencia, que ya va a aparecer. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, tenemos una constante 3/4 por x a la cuarta, entonces decimos que hacemos 3/4 por la derivada de x a la cuarta, que ahí es donde aplicamos la potencia, que nos queda 4x al cubo, tal como expresó Ezequiel en el chat, n por x a un exponente menor. Y luego de simplificar, cosa que hicimos también hoy de mañana, esta función u', la primera partecita de los tres términos que tenemos, nos queda 3x al cubo. En la segunda aparece v de x igual a raíz de 2x. Acá
aplicamos directamente esta fórmula, no aparece la potencia porque x está elevado a la 1. Y como lo vimos hoy de mañana también y lo desarrollamos, la derivada de x es 1. Por eso nos aparece la constante raíz de 2 por 1 y el resultado termina siendo raíz cuadrada de 2. Y por último, el último término, z, la última función es una constante y su derivada entonces es 0. Aquí aparecía la fórmula que nosotros utilizamos en potencia cuando derivamos x a la cuarta, que nos quedó como resultado 4x al cubo. Hasta acá es una revisión de lo que hicimos hoy a la mañana. Entonces yo voy a continuar armando mi expresión. Tenemos estas tres que trabajamos recién y nuestra derivada que tiene que ser sumas y restas de las derivadas que calculamos recién. O sea, el rojo menos el azul más el verde. Con lo cual nuestra derivada nos queda armada de esta manera. Y lo único que tendríamos que corregir acá es que este 0 no es necesario escribir, y entonces tendríamos que la expresión de la derivada de f' de x es igual a 3x cubo menos raíz cuadrada de 2. Yo ya les voy a dar una regla para que vayan conociendo. Si nosotros tenemos que derivar un polinomio, o sea, una función polinómica, en donde x aparece siempre con exponentes enteros, funciones polinómicas, la derivada de una función polinómica es otra función polinómica de un grado menor. Acá tenemos un polinomio de cuarto grado, la derivada de esta función es otro polinomio, pero de tercer grado. Esto es así para cualquier función polinómica que tengamos. O sea que eso es importantísimo. Importantísimo también porque yo ahora les voy a hacer otra pregunta que está relacionada con lo que ustedes querían saber, que es ¿cuál es el dominio de estas funciones? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es el dominio de la función f, la función original, y cuál es el dominio de la función f' de x, que es la derivada de la función original? Dolores, Ezequiel están contestando los reales. Mi pregunta es, ¿esto es válido para f o también para f'? Bien, en ambos casos. Fíjense lo que yo les dije hace un ratito. La función original es una función polinómica. La derivada también es una función polinómica. Y nosotros ya sabemos que el dominio de las funciones polinómicas son todos los números reales. En este caso, en el caso de funciones polinómicas, el dominio de la función siempre va a ser el mismo que el dominio de la función derivada. Solamente en el caso de las funciones polinómicas podemos decir esto. Entonces podemos ver que en el resto de las funciones el dominio de la derivada puede ser todo el dominio de la función o una parte del dominio de la función. ¿Hasta acá? ¿Queda claro esto que estamos viendo? Bueno, perfecto. El dominio ya me lo dijeron ustedes, o sea que lo voy a escribir como a mí me gusta que ustedes aprendan a escribirlo, entre llaves, x tal que x pertenece a los reales, como lo van a encontrar en los libros. Y ahora viene una segunda pregunta. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f de x? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros podamos decir la función está creciendo, la función está decreciendo? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿El signo de quién? El signo están respondiendo, pero pregunto el signo de quién. ¿De cada término? No, no. Los signos de los valores de f', sí, los signos de la derivada. ¿Por qué tengo que mirar los signos de la derivada? Porque el signo de la derivada está relacionado, recuerden ustedes, con la pendiente de la recta tangente a la curva. Y por lo tanto, si la derivada es positiva, significa que la recta tangente a la curva es positiva. No hay que aprenderlo de memoria, chicos, a esto, por favor. A ver, miren lo que yo voy a hacer acá. Si yo tengo en una curva cualquiera una recta que es positiva, ¿cómo va a ser la gráfica de la curva? La pregunta mía, vamos a hacerla un poquito mejor, ¿va a ser una curva de este tipo o va a ser una curva de este tipo? ¿La curva 1 o la curva 2?
La curva 1, efectivamente, porque si yo les digo a ustedes, dibujen en este punto, por ese punto, dibujen una porción de curva, para la cual esa recta pueda ser la tangente. Y, por ejemplo, podríamos dibujar esto. Pero a nadie se le va a ocurrir dibujar una curva decreciente, porque es imposible. No puedo dibujar una curva decreciente acá. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto, por más que quiera, no puedo hacer esto. Primero porque si hago esto ya no sería función. Tendría para un mismo valor de x, dos valores de y. ¿Está? Es decir que entonces no tengo ni siquiera que aprenderlo de memoria. Por otro lado, si mi recta tangente tuviera pendiente negativa, y yo les digo a ustedes, vamos a trazar una curva, por ejemplo por acá, ya respondo lo que hay en el chat. Sí, se me ocurren varias posibilidades, ¿no? Pero son mínimo dos. Una es esta, en donde la función es decreciente, o la otra sería esta otra, donde la función también es decreciente. Entonces, si la recta tangente a la curva tiene pendiente negativa, sin dudas, la función, la curva, es decreciente. Y si tiene pendiente positiva, la función, la curva, es creciente. Sin aprenderlo de memoria. Malena pregunta si sería función lineal creciente. No. Cuidado, cuidado Malena con esto. Porque nosotros tenemos acá esta gráfica, la función roja es una curva. Lo que estábamos viendo que nos da la derivada es el signo de la pendiente de la recta tangente. Obviamente que si fuera una función lineal coincidiría con la recta, pero en general, y acuérdense lo que les venimos pidiendo siempre, no grafiquemos funciones rectas, sino que grafiquemos funciones curvas como son en la generalidad de los casos. Bien, Malena, si te confundiste, perfecto, porque eso quiere decir que lo estás entendiendo bien también. Bueno, con esto que dijimos entonces, yo estoy en condiciones de escribir lo siguiente, que esto es lo mismo que venimos diciendo en todas las clases y recomiendo que lo pongan tal cual en sus hojas de fórmulas. Si f' de x es positiva, ¿qué pasa con la función? Estamos hablando siempre en un punto o en un intervalo, ¿no? Si en todo un intervalo f' de x es positiva, ¿qué pasa con la función? ¿Cómo es? Si la derivada es positiva. ¿Es creciente en ese punto o en ese intervalo? ¿Está? Porque puede ser un conjunto de puntos también. Perfecto. Si f' de x es negativa, decrece o decreciente en el punto o en el intervalo. Y ahora cuidado, no se apuren, piensen. Si f' de x es nula, o sea, vale 0 en un punto o en un intervalo, ¿qué podemos decir de la función? Si f' de x es 0 en un punto. Les dije tengan cuidado, no se apuren y se apuraron. Que sea 0 no indica, y acá voy a hacer una aclaración porque el otro día se deslizó un pequeño error que puede confundir. No indica que sea creciente o decreciente. Indica que puede ser que la función no crezca ni decrezca. Es importante el puede, porque no necesariamente una función que tiene recta, tangente, horizontal, en ese punto deja de crecer o de decrecer. Miren, yo les voy a poner un ejemplo porque los otros días me parece que en una de las clases se deslizó un error y eso puede llevar a confusión. Si nosotros estamos analizando una función como por ejemplo podría ser, ahora la voy a escribir, la función y igual x al cubo. La gráfica de la función y igual x al cubo tiene más o menos esta forma. Más o menos esta forma. La gráfica, la parte que tengo abajo del eje X y a la izquierda del eje Y, si yo la diera vuelta, sería simétrica con respecto a la parte positiva, si la dibujo bien. Ahora, la recta tangente a la curva en X igual 0
en x igual 0, la recta tangente a la curva es horizontal. La recta tangente a la curva ahí es horizontal. Es decir que en x igual 0, vamos a poner así, en x igual 0, f' de 0 vale 0. O sea, la pendiente de la recta tangente es nula, la recta tangente es horizontal. Pero esa función ¿es creciente o decreciente en todo su dominio? Su dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Falta aquí quizás algo importante para poder ustedes definir si una función es creciente o decreciente en todo un intervalo, que es algo muy sencillo que yo lo voy a poner por aquí. Vamos a buscar un color rojo, no blanco, para hacer de pizarrón. Aquí. Y yo voy a poner lo siguiente. Es una grafiquita muy simple, ¿eh? Vamos a suponer que yo tengo una función como esta. Una función así. Y por supuesto, vamos a poner nuestros ejes X e Y. Entonces, eje Y, eje X. Y yo pregunto, ¿cómo sé que esta función, si esta función crece o decrece en X sub 0? En realidad, para poder definir si una función es creciente o decreciente, nosotros tenemos que analizar qué pasa en un entorno, en una vecindad muy chiquitita de ese punto, y decir, a ver, en X sub 0 más H, en X sub 0 más, menos H, a la izquierda, y en X sub 0 más H, analizar qué pasa en esta función. Entonces nosotros decimos que si en un entorno de X sub 0, si en un entorno de X sub 0, o sea, entre X sub 0 menos H y X sub 0 más H, ocurre que f de X sub 0, f de X sub 0 menos H, es menor que f de X sub 0, y es menor que f de X sub 0 más H. Recuerden que H es tan chiquitito como yo quiera, muy pero muy próximo. Estoy diciendo que la imagen a la izquierda de X sub 0 es más chica que la imagen en X sub 0 y más chica que la imagen a la derecha de X sub 0. ¿Qué me está indicando esto de la función? Si la imagen a la izquierda es más chica, después es un poquito más grande en X sub 0, efectivamente nos está indicando que la función crece. Así se define que f de x crece en X sub 0. Perfecto. Si esto fuera al revés, es decir, si yo tuviera otra función, yo ahora la voy a graficar y vamos a graficar así. A ver si puedo, ahí está. Vamos a suponer ahora que yo tengo otra función diferente en la cual, quiero borrar solamente eso y no puedo, ahí está. Una función diferente, pero ahora que la función decrece. Entonces mi función va a tener, por ejemplo, esta forma. Ahora, miren lo que pasa con los valores de imágenes a izquierda y derecha, ¿no? Ahí tengo la imagen, completé ahí, lo voy a poner en negro para que lo celeste no valga. ¿Cómo es ahora la relación entre f de x sub 0 menos h, es decir, a la izquierda de x sub 0, en x sub 0 y a la derecha de x sub 0? Si yo tengo que poner la desigualdad, ahora corresponde que yo diga que a la izquierda de x sub 0 la imagen es más grande que en x sub 0 y en x sub 0 la imagen es más grande también que a la derecha.
Entonces veo que las imágenes, a medida que yo me voy moviendo en el sentido del eje X, las imágenes en un entorno muy pequeñito alrededor del punto X sub 0 van disminuyendo. Entonces decimos que la función decrece. Si ocurre esto, la función decrece en X sub 0. ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahí? Esa es la definición de función creciente y de función decreciente. Ahora, yo lo que voy a hacer es preguntarles a ustedes qué pasa en el caso de la función que tenemos graficada a la derecha. Es decir, en la función x cubo. Entonces vamos a hacer algo que es agrandar todo este espacio, toda esa función alrededor de 0 para mirarlo un poquito más cerca. Yo voy a dibujar nuevamente mis ejes. Vamos a dibujar nuevamente los ejes. Y ustedes van a analizar qué es lo que sucede, ¿eh? Yo los voy a orientar y ustedes mismos me van a decir qué es lo que sucede. Si yo grafico ahora mi función, pero haciendo un zoom, y digamos voy a mirar solamente esta partecita, solamente esa partecita, pero exagerando un poco, para poder verlo mejor, yo voy a decir, bueno, mi función hace más o menos así. Esa partecita, fíjense que es una curva, pero es que es casi horizontal. Después empieza a tomar más pendiente hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ahí voy a dibujar la recta tangente, que también la vimos hoy. Entonces vamos a dibujar la recta tangente, que sabemos que es horizontal. Pero les voy a preguntar qué pasa con las imágenes a la izquierda de 0, en 0 y a la derecha de 0. O sea, lo que a mí me interesa preguntarles a ustedes ahora es qué pasa con f de 0 menos h, o sea, estoy a la izquierda, ya lo voy a poner, f de 0 y f de 0 más h. Entonces yo voy a indicar acá que estaría próximo, ahí tendría el valor 0 menos h, que sería directamente menos h, y aquí tendría el valor de x 0 más h. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Aumentan y disminuyen? ¿Aumentan siempre? ¿Disminuyen siempre? Efectivamente, lo que están poniendo ustedes, chicos, las imágenes van aumentando. Yo veo que empiezo con esta imagen en 0, entre 0 y h, y después la imagen se va achicando, pero se va achicando en valores negativos, o sea que va creciendo, va en el sentido del eje Y. Y después sigue creciendo, 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 esta función crece siempre. Entonces, a pesar de que en 0 la derivada y por lo tanto la pendiente de la recta tangente nos da 0, esta función es creciente en 0, porque lo que tenemos que mirar es efectivamente su comportamiento un poquitito a la izquierda y un poquitito a la derecha del valor donde la derivada se anuló. Esto es fundamental para poder entenderlo. Qué alegría al fin entender matemática 2. Bueno, me alegro, Diana, me alegro de que estés entendiendo esto. El tema de que la función primero crece y después sigue creciendo, o primero crece y después decrece, lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quería era aclarar por qué tenemos que poner que cuando la derivada es 0 puede ser que no crezca ni decrezca. En algunos casos vamos a tener esa situación de que si es 0 decimos no crece ni decrece, y en otros no vamos a poder decirlo y vamos a tener que hacer un análisis como la función x cubo. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es esa, Nahuel. A ver, vos ante esto no podés decir si f' de x es nula en un punto, ya digo la función no crece ni decrece. No. Es posible que en ese punto la función no crezca ni decrezca. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esos puntos donde la derivada se anula, voy a analizar qué pasa un poquitito antes de ese punto y un poquitito después. Si veo que las imágenes crecen, la función es creciente. Si veo que las imágenes decrecen, la función es decreciente. Pero puede darse otra situación, y ya me voy a adelantar a algo que vamos a ver más adelante. Y esto va a responder toda tu respuesta.
Yo voy a hacer otra gráfica sencilla, pero la voy a escribir acá. Y ustedes me van a ayudar con algo, ¿eh? Yo voy a elegir mi función y igual x cuadrado más 1. Ustedes la van a derivar. ¿Cómo queda la derivada de y igual x cuadrado más 1? Esto va a responder tu pregunta, Nahuel. Nos queda que y' es igual a 2x. Perfecto. La derivada se anula ¿en qué punto? ¿Para qué valor de x? Cuando 2x vale 0. Perfecto, para x igual 0. Si ustedes recuerdan cuál es la gráfica de x cuadrado más 1, es la misma gráfica de x cuadrado, pero desplazada una unidad de hacia arriba. O sea que tenemos nuestra parábola que es, bueno, supongamos que es más o menos así. Y lo que indica esto, efectivamente, es que cuando estamos en x igual 0, en el punto donde estamos considerando nosotros, la recta tangente a la curva que pasa por ese punto, o sea que pasa por el punto 0 de x, 1 de y, es horizontal. O sea que esa recta tiene pendiente 0. Si yo calculo esto, estoy en condiciones de decir, ah, bien, entonces esto quiere decir que es posible que mi función no crezca ni decrezca en ese punto. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar para esto? ¿Qué es lo que pasa a la izquierda y a la derecha de la función con las imágenes? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarnos qué pasa a la izquierda y nos vamos a posicionar en este puntito, en este punto, acá, en 0 menos h. Acá estamos en 0, donde estamos analizando nosotros, y aquí voy a pararme en 0 más h. No es necesario poner 0 más h, pero yo lo pongo para que vean que nos movemos h hacia la izquierda o h hacia la derecha. Entonces yo quiero que ustedes me digan qué pasa con las imágenes. A ver, f de 0, siempre de izquierda a derecha, por favor. Voy a poner f de 0 menos h, f de 0 y f de 0 más h. Siempre en el sentido en que nos movemos en el eje x. ¿Cómo son las imágenes a la izquierda de 0 respecto de la imagen en 0? Mayores, o sea que f de 0 más h es más grande que f de 0. Cuidado, cuidado. A la izquierda de 0 son más grandes que en 0. Las imágenes decrecen. Yo siempre tengo que mirar en el sentido del eje x. Las imágenes se van achicando. ¿Se entiende, Dolores Clemente? ¿Que pusieron crecen? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa a la derecha de 0? ¿Qué pasa con la imagen entre 0 y 0 más h? En 0 más h son mayores también, o sea que ahora fíjense cómo tengo que poner el signo. Es decir que esta función a la izquierda de 0 decrece. Hace así, miren, decrece. Pero a la derecha de 0 crece. En ese caso, cuando la pendiente es nula, cuando la recta tangente a la curva tiene pendiente nula, cuando la derivada es nula en un punto, y vemos que a la izquierda pasa una cosa con el crecimiento y a la derecha pasa otra, en ese caso sí decimos que la función no crece ni decrece. Pasa de ser decreciente a ser creciente. Esto ocurre, por ejemplo, en los vértices de la parábola. Por supuesto que no siempre pasa de ser decreciente a creciente, porque podría ser que la parábola tuviera abertura hacia abajo. Y en ese caso, donde yo estoy en el vértice, también tendría una recta tangente horizontal y la función pasaría de ser creciente a decreciente. Y entonces en ese punto también decimos que no crece ni decrece. Nahuel, ¿se terminó entendiendo esto? ¿Se terminó entendiendo el sentido del puede ser? Perfecto, perfecto. Estos puntos que estamos analizando acá, ustedes no le cuenten a Tochi, porque él se los va a contar la semana que viene.
se llaman extremos relativos de una función, mínimos en este caso, que es el punto más bajo, máximos en este punto, en este caso que es el punto más alto. Y todo esto que yo les conté, de que la función pasa de decrecer a crecer y tiene recta tangente horizontal, es justamente lo que va a definir que existe un mínimo en un punto, y cuando digo que pasa de crecer a decrecer, y pasa por un punto que tiene tangente horizontal, hay un máximo en ese punto. Pero todo esto lo vamos a estudiar más adelante. Yo simplemente me quería detener en lo que significaba este término que colocamos acá, y que es re importante que ustedes lo tengan en cuenta, que puede ser que no crece ni decrece. ¿Podemos avanzar de diapositiva? Bárbaro. Damos un paso más en esto entonces. Igual cuando se corte, volvemos a conectarnos para poder cerrar un poquito más la idea, ¿no? Ahora, sabemos esto de que la función, cuando la función crece, cuál es la condición para que crezca, cuál es la condición para que decrezca. Tenemos nuestra función, tenemos nuestra derivada. Entonces ahora viene la pregunta: ¿para qué valor se anula la derivada? Porque esto es re importante, porque vamos a encontrar para qué valor de x, la curva tiene una recta tangente horizontal. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Para qué valor de x se anula la derivada? Entonces, dada una función, si nosotros queremos hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, vamos a tener que calcular su derivada e igualarla a cero para encontrar los posibles puntos donde la función no crece ni decrece. Y analizar qué pasa antes y qué pasa después de ese valor con el signo de la derivada. Entonces, ¿para qué valor se anula la derivada de la función? Planteamos entonces que nuestra derivada es igual a 0 y tenemos lo que tanto les gusta a ustedes, una ecuación. ¿Sí? Tenemos aquí una ecuación. Esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, fíjense, hacemos un pasaje de término, ¿no? Este raíz cuadrada de 2 que está restando lo pasamos al otro miembro sumando. Después, ¿qué hacemos? Cuéntenme ustedes. Cuéntenme ustedes qué es lo que hacemos después de esto, ¿no? Tengo 3x cubo igual a raíz cuadrada de 2. ¿Cómo sigue la historia? El 3 pasa dividiendo. Muy bien Malena. El 3 pasa dividiendo. Perfecto. Entonces pasamos el 3 dividiendo. Nos queda x cubo igual a raíz cuadrada de 2 sobre 3. Bien. ¿Cómo sigue esto? Porque yo tengo que despejar x, tengo que encontrar el valor de x. Y luego todo eso queda raíz de 3. El 3 pasa como raíz, o sea, el 3 va a pasar como índice de la raíz. Eso es lo que están queriendo decir ustedes. Si yo, miren, si yo despejo x, el exponente pasa como índice de la raíz de toda la expresión que tenemos ahí. Ustedes con la calculadora esto lo pueden hacer tranquilamente, porque hallan la raíz cuadrada de 2, la dividen por 3, y a todo eso le hallan la raíz cúbica. Si alguien quiere hacer una cuenta un poquitito más sencilla, hay que hacer antes una pequeña operación, que es decir, escribimos todo como raíz sexta de 2 sobre raíz cúbica de 3. A ver lo que está diciendo Sergio, en qué nos está metiendo. Miren, raíz cuadrada de 2 y encima tenemos que hallarle la raíz cúbica. En el numerador, ¿no? Y en el denominador nos quedaría directamente raíz cúbica de 3. ¿Qué pasa cuando yo tengo raíz de raíz? Tengo que multiplicar los exponentes. Acá ustedes saben que hay los índices, perdón, ¿no? Acá saben que tengo un 2, que no lo escribimos. Entonces, esta expresión nos queda raíz sexta de 2 sobre raíz cúbica de 3. Pueden hacer eso con la calculadora, esta última expresión, o pueden hacer esta cuenta que está acá. A mí me interesa que ustedes con la calculadora resuelvan y me digan cuánto da esto.
aproximadamente 0,78. Está muy bien, aproximadamente 0,78. Entonces eso lo vamos a escribir acá. Ya sé que lo hicieron directamente ahí o con el otro paso, aproximadamente 0,78. Si lo hicieron con calculadora van a encontrar 0,7783 y siguen decimales, pero 0,78 está bien. Esto tiene una particularidad, chicos. Es una ecuación de qué grado. ¿Qué tipo de ecuaciones? ¿De qué grado es esta ecuación? 3. Muy bien, de grado 3. Si es una ecuación de grado 3, ¿cuántas raíces tiene? Tiene que tener 3 raíces. Pero las ecuaciones de grado impar sí o sí tienen una raíz real, siempre, y las otras, en este caso que tiene que tener 3 raíces, pueden ser 2 raíces reales o pueden ser 2 raíces complejas, imaginarias. En este caso, la única raíz que encontramos a través de este procedimiento, no hay otra real, las otras son imaginarias. Que tenga una raíz real significa que cuando la grafique voy a encontrar que la gráfica corta el eje X en ¿cuántos puntos? Si tiene una sola raíz real. En 1, perfecto. Resolvimos la ecuación que nos estaba indicando, vamos a ponerla aquí a la ecuación, que nos estaba indicando que si la derivada primera era igual a 0, encontramos que x es igual a 0,7783. ¿Qué significa este valor de x igual 0,7783? A ver cómo lo pueden interpretar ustedes. X igual 0,7783. ¿Qué pasa en ese punto? Única raíz de esta ecuación. ¿Qué pasa en ese punto entonces? Se hace 0, cuidado Nahuel, se hace 0 ¿quién? No la función, sino la función derivada, bien. Es decir, que vamos a ver que la gráfica de la función derivada corta al eje X solo en ese punto, solo en ese punto. Esto quiere decir que la función f, la que tenemos aquí arriba a la izquierda, 3/4 x cuarta, esa función, ¿no crece ni decrece en ese valor? No. Lo que significa, a ver, repito para Dolores, que está pidiendo ahí que repita esto. Nosotros planteamos esta ecuación donde decimos que, a ver si ahí se ve mejor, que la derivada es igual a 0. Resolvimos algebraicamente la ecuación y encontramos que x es igual a 0,7783. Entonces decimos, este valor es una raíz de esta ecuación, por lo tanto nos indica, y es la única que tiene, por lo tanto nos indica que la gráfica de esta función, que es la derivada, va a cortar al eje de las x en este punto. Entonces la derivada de la función se hace 0 en este valor de x. Si yo calculo en esta expresión, ¿no? Si yo ahí voy y calculo f' de 0,7783, es decir, reemplazo este valor aquí en esta x, este resultado me da 0. Eso indica que la función original, que es la que tenemos aquí arriba, va a tener recta tangente horizontal cuando x vale 0,7783. Yo ahora pregunté, ¿tiene recta tangente horizontal en 0,7783? Eso significa que mi función no crece ni decrece en este valor de x. Nahuel dijo, no tiene nada que ver, no es la respuesta. La respuesta es la que dijo Lucas. Puede ser como no, tenemos que analizarlo. Puede ser, bien, esas palabras incorporemos. Puede ser que no crezca ni decrezca. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos si crece o no? Y tenemos que mirar un poquitito antes, qué pasa con la función, un poquitito antes de este valor de x, y un poquitito después de ese valor de x también qué pasa con la función. O también qué pasa con la derivada, cosa que vamos a analizar ahora. Analizamos, como dice Lucas, los puntos a ambos lados de este valor. Entonces nosotros ahora vamos a decir lo siguiente.
tenemos nuestro eje de las X, todo el dominio de nuestra función, y hay un punto en el cual sabemos que la derivada se anula. Entonces lo que tengo que preguntarme es qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha de esos valores. Porque es el único punto donde la derivada vale 0. En ningún otro va a producirse eso. Y fíjense qué importante esto que yo acabo de decir, que no quiero que quede así como dicho a la ligera. Este es el único punto donde f' de x vale 0. Esto quiere decir que a la izquierda de este punto, f' es siempre positiva o siempre negativa. No puede, f' de x no puede cambiar de signo desde menos infinito hasta 0, hasta 0,778. f' de x, acá f' de x, tiene el mismo signo en este intervalo entre menos infinito y 0,7783. ¿Por qué sé que tiene el mismo signo? Primero porque la derivada es continua, es un polinomio, o sea que voy a tener una curva continua. Va a existir el límite en todos los puntos, va a existir la imagen, van a ser iguales. Efectivamente, Ezequiel, porque no vuelve a cortar el eje. Para que cambie de signo, necesariamente tiene que cortar el eje, porque es continua. No puede pegar un salto y aparecer de positiva a negativa o de negativa a positiva. Y de la misma forma voy a decir que desde 0,7783 hasta más infinito, la función f de x sigue teniendo, o sea, va a tener también el mismo signo. La función f', perdón, ¿no? Va a tener el mismo signo. También porque no corta otra vez al eje x entre 0,7783 y más infinito. Por lo tanto, a mí me va a alcanzar con saber qué pasa en cualquier punto a la izquierda de 0,7783 con f' y qué pasa a la derecha de 0,7783 con el valor de f' de x. Si encuentro en cualquier punto que esté a la izquierda de f', encuentro, por ejemplo, que es negativo, entonces yo voy a poder asegurar que f' de x es negativa desde menos infinito hasta este valor. Y hago lo mismo acá, y depende del signo que encuentre, digo, f' de x también tiene ese signo, que no sé cuál es por ahora, desde 0,778 hasta más infinito. ¿Se comprende esto como para poder dar vuelta de página? Bien. Esto pasa en este caso porque tengo una sola raíz. Puede aparecer y después vamos a ver funciones que pasan otras cosas. Sí, Clemente, hacé la pregunta tranquilo. A ver. Ah, sí, lo que dice Clemente, y está muy buena tu aclaración, Clemente. Si en vez de ser 0,7 hubiese sido, vamos a poner si querés, menos 1, el valor este, ¿no? Si acá hubiésemos encontrado que el valor de la raíz es menos 1. Y es un solo corte, digo sí, desde menos infinito hasta menos 1, la derivada tiene un signo. Desde menos 1 hasta más infinito, la derivada tiene otro signo. ¿Por qué? Porque la derivada es una función polinómica y por lo tanto es continua. Y si es continua no puede cambiar de signo sin pasar por el eje X. ¿Se entendió? ¿Clemente? Muy bien. Bárbaro entonces. Ahora sí sigo un poquitito más. Dependería entonces de la cantidad de raíces. Por supuesto, si tengo más de una raíz, significa que voy a tener más de un corte con el eje X. Lo vamos a ver en otra función, María Elisa. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Está perfecto. La cantidad de raíces nos indica la cantidad de signos. Obviamente, sigo insistiendo en esto, cuando la función es continua. Porque si la función es discontinua, puede haber un salto y puede cambiar de signo sin necesidad de cortar el eje X. Antes de pasar a la siguiente diapositiva y para responder esto que estoy diciendo y que a ustedes les quede bien entendido, les voy a poner un pequeño ejemplo. No importa que me tenga que demorar y que no llegue, mañana a Fabián le tocará arrancar de más atrás y bueno,
en la clase de la tarde de consulta, ¿no? Voy a poner una función aquí, que es esta, a ver. Que la conocen ustedes, ¿eh? Me quedé corto con los ejes, pero no importa. Me equivoqué de herramienta, ahí está, listo. Mi función es esta. ¿Cuál es esta función? Tiene la forma de cuál, por lo menos. No sé si exactamente, pero puedo decir la forma de y igual 1 sobre x. Supongamos que esta fuera la derivada de una función, ¿no? Que yo encuentro que una función derivada, no sé de cuál, después veremos de cuál es 1 sobre x. Ajá, resulta que esta función es negativa, esta función derivada es negativa en una parte y positiva en otra. ¿Cortó el eje x para pasar de negativa a positiva? No. ¿Por qué no cortó al eje x? No tuvo necesidad de cortar al eje x para pasar de negativa a positiva. Porque hay una asíntota. ¿Y qué significa que hay una asíntota? ¿Qué pasa en x igual 0? ¿Qué le pasa a la función? La gráfica no la corta, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que están diciendo ustedes? ¿Cuál es el término correcto? ¿Qué le pasa a esta función en x igual 0? Sí, todo lo que están diciendo es bárbaro. Tiene asíntota, tiende a infinito, sí. Pero ¿cómo es la función? No pertenece al dominio, ajá, perfecto. Hay algo que no están diciendo y yo no se los quiero decir, ¿eh? Tiene un salto infinito, estoy totalmente de acuerdo. ¿Existe la imagen? Tampoco, porque no pertenece al dominio. ¿Y entonces qué pasa acá, alrededor de 0? ¿Qué podemos decir de esa función? Lo estuvimos viendo para el parcial anterior. No hay límite, por supuesto, no hay límite. Y si no hay límite, ¿qué no hay tampoco? Eso, Clemente, no es continua, no es continua. Si la función no es continua, se puede dar esto de que pase de ser negativa a positiva sin cortar al eje X. Muy bien. Sí les costó, chicos, pero salieron adelante, que es lo importante, ¿está? Entonces, cuando yo tengo una función polinómica, que sé que es continua, para que cambie de signo de negativa a positiva, sí o sí tiene que pasar por el eje X. Son muchos conceptos, sí, pero están todos relacionados. Bueno, cuando yo hablo de función, en este caso estoy hablando de la derivada, que también es una función, ¿eh? Por eso digo una función polinómica, para cambiar de signo, o sea, para que la función derivada cambie de signo, tiene que pasar sí o sí por el eje X. Y si encuentro un solo punto de corte, entonces quiere decir que en este punto va a ser 0, pero a la izquierda va a tener siempre un signo y a la derecha va a tener siempre un signo. Igual o distinto no lo sé, porque también, cuidado con esto, mi función, con lo que yo vi, podría hacer así. Mi función podría hacer así. No es una parábola, o sea que no la voy a dibujar como una parábola. Podría ser así. En cuyo caso, en este punto, la función no crece ni decrece. Mi función podría ser así, en cuyo caso tampoco crece ni decrece, o mi función podría ser como esto que voy a dibujar ahora en azul. Vamos a hacer así. En cuyo caso, en ese punto, como la atraviesa, como cambia de signo, la función derivada pasaría de positiva a negativa. Y en los otros casos, la derivada de positiva se queda en positiva, de negativa se queda en negativa. Y nosotros necesitamos, para que sea creciente o decreciente, tal cosa, que la vamos a ir analizando ahora. Pero estos son todos los casos que se pueden dar, ¿eh? Mismo signo izquierda y derecha, la derivada positiva y sigue siendo positiva.
En otro caso es negativa y sigue siendo negativa. Y en otro caso puede cambiar de positiva a negativa, o todavía me hubiese faltado dibujar algo más en verde, que podría cambiar de negativa a positiva. O sea, tranquilamente yo podría tener una función que haga así. Que pase de negativa a positiva. Veremos en cuáles de esos 4 casos estamos en este ejercicio. Y para eso lo que tenemos que analizar es qué pasa en un valor a la izquierda de 0,78 con la derivada y qué pasa a la derecha. Son muchos conceptos, chicos, pero estos conceptos los vamos a repetir un montón de veces, o sea, lo van a terminar aprendiendo. Para hoy son muchos conceptos, pero a medida que avancemos van a ver que esto tiene una forma más sencilla de aprender. Vuelvo a poner la función, vuelvo a poner la derivada, y me pregunto qué pasa a la izquierda de 0,7783. ¿Qué valor elegirían ustedes a la izquierda de 0,7783 para ver qué le pasa a la derivada, para ver qué le pasa a esta función? 0,5 dice Nahuel, 0,5 dice Camila. Yo les aconsejo, elijan un valor más sencillo para calcular. 0,6 dice Clemente. Miren que pueden elegir cualquiera que esté a la izquierda de 0,77. Dolores dice -1. Hay uno más sencillo. 0, por supuesto. Porque fíjense qué fácil que es calcular el valor de la derivada en 0. ¿Cuánto les queda el valor de la derivada en 0? Sin calculadora lo hacen, ¿eh? Y más que el valor, me pueden decir hasta el signo directamente, que es lo que me importa. No me importa tanto el valor, ¿no? Me importa el signo. Menos raíz de 2. Y menos raíz de 2 da signo menos. Fíjense que sin calculadora yo ya sé que a la izquierda de 0,7, la derivada, voy a hacer todos los pasos, ¿está? Elijo 0, entonces se anula esta parte, nos queda solo menos raíz de 2, menos 1,414. No me importa el valor, me importa el signo. Entonces, como la derivada es negativa a la izquierda, estoy diciendo que f de x, la función, decrece si x es más chico, o sea, si x está a la izquierda de 0,78. En todo ese intervalo que marqué de amarillo, que va desde menos infinito hasta 0,7783, por eso decimos x menor que 0,7783, sé que la derivada siempre va a ser negativa, y entonces, si la derivada es negativa, la función decrece. ¿Se comprende esto? Lo que decíamos hoy con palabras lo estamos poniendo ahora con números o en un ejercicio. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es qué pasa a la derecha de 0,7783. Recuerden que a la derecha puede que se mantenga el signo o que cambie. Entonces, vamos a elegir un valor a la derecha. A ver, ahora ya conocen más o menos la técnica. ¿Cuál sería el valor más fácil de calcular a la derecha? 1, efectivamente 1. Y si ustedes reemplazan x por 1, ¿cuánto les da la derivada? No se olviden que estamos pensando acá nosotros, ¿eh? ¿Cuánto les da el valor de la derivada? Un valor positivo, porque acá si ponen 1 les va a dar 3. 3 por 1, 3. Y 3 menos 1,4 es un valor positivo. Yo, si no me equivoco, elegí un valor 2. A ver. Sí. Y también me da positivo. Cuanto más grande es el valor de x, esto va a aumentar, y esto siempre es menos 1,4, o sea, siempre positivo. Como ustedes están escribiendo en el chat, quiere decir que f de x crece si x es mayor que 0,78. Entonces miren esto. El intervalo amarillo, que está desde menos infinito hasta 1,78, la derivada es negativa y entonces la función decrece. Lo que decimos acá, la función decrece. Y desde 0,78 hasta más infinito, la derivada es positiva y entonces la función crece. ¿Está? A la izquierda la función decrece
a la derecha la función crece. ¿Qué pasa entonces en 0,78? ¿Qué pasa exactamente ahí? La función decrece antes, crece después. ¿Qué podemos decir entonces en 0,78? Bien, Pablo, hay un extremo relativo. Y respecto del crecimiento, ¿qué decimos entonces? Antes decíamos, si la derivada se anula, puede ser que la función no crezca ni decrezca. Mal Ezequiel, bien Dolores, la función no crece ni decrece en 0,78. ¿Por qué pasa esto? Y porque si antes decrece, no importa el valor, pero yo voy a hacer esta gráfica. Si la función viene decreciendo hasta acá, es continua, y después empieza a crecer, quiere decir que exactamente en este punto, que corresponde a x igual 0,78, la función no crece ni decrece. ¿Se entiende, Ezequiel? Para que sea lo que vos decías que crecía, tiene que crecer antes y seguir creciendo, o decrecer antes y seguir decreciendo. Pero si cambia el crecimiento en un punto, en ese punto donde cambia, decimos que no crece ni decrece. ¿Qué es un extremo relativo? Lo vamos a estudiar después, Lucas, pero estamos hablando de un valor mínimo o un valor máximo. ¿Y hasta qué hora damos? Hasta que se corte ahora el Zoom o hasta que terminemos este temita, nada más porque no los quiero complicar. Son muchas cosas, pero lo hicimos todo con un ejercicio. Y todos los conceptos que veníamos viendo hasta ahora. ¿Hasta qué hora? En un ratito más. No sé qué hora es ahora en este momento, porque no me puedo fijar. No tengo acá la... Si ustedes me dicen, a ver, me fijo en el celular. 20:04. Sí, terminamos este concepto y dejamos. ¿Está? No es mucho más. Créanme que no es mucho más. Y creo que hasta acá llegamos incluso. Me faltaría ver solo la gráfica de estas funciones como para poder cerrar todo, ¿no? Ver, pedirle al GeoGebra que me muestre la gráfica de las funciones. Es lo que yo hice, grafiqué la función, grafiqué la derivada. Ahí vemos que no crece ni decrece, lo puse en esta diapositiva para cerrar ahí. Y acá están las funciones. Y con esto es lo último que vamos a ver. O sea que hasta ahora, hasta acá es donde vamos a ver. ¿Qué dice acá? Grafiqué en color rojo la función 3/4 x a la cuarta menos raíz 2, raíz cuadrada de 2 por x más 3. La función es esta que está en rojo. No es una parábola, fíjense que es una curva que tiene una forma diferente a la izquierda de este valor más chiquito que toma, y después tiene un valor diferente a la derecha. ¿Por qué arriba dice... ¿Dónde dice 1,122 que no veo? No estoy viendo ese valor 1,122. Ah, la anterior. Sí, si decía eso es porque hay un error. A ver, vamos a volver a la diapositiva anterior. Ah, acá. Perfecto. Esto es simplemente porque había un error de cálculo en esto. Yo lo corregí y está muy bien la observación que hicieron ustedes. Antes de subirlo al campus, yo esto lo voy a cambiar, pero lo vamos a poner bien. ¿Se acuerdan que venimos arrastrando el mismo número que era 1, lo voy a poner acá, 0,7783? Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. Para que quede bien esto, yo después en el PDF lo voy a cambiar, a izquierda y derecha de ese valor. Bien, gracias. Vuelvo a la gráfica y cerramos esto. Este valor que tenemos marcado acá, o sea, esta es la gráfica roja de la función. La gráfica azul corresponde a la derivada, que como decíamos, si tiene una sola raíz, un solo corte con el eje X, quiere decir que la gráfica tiene esta forma, podía tener otra, podía empezar positiva y terminar negativa, o podía ser siempre positiva y tener un vértice acá, o siempre negativa y tener un vértice acá, pero la función tiene esta particularidad. Como corta acá, y vemos que a la izquierda es negativa, lo que acabábamos de calcular antes, ¿se acuerdan que para 0 nos dio... ¿Se acuerdan el valor para 0 que nos había dado de la derivada?
Habíamos calculado que f' de 0 era menos raíz cuadrada de 2, menos 1,41. Fíjense este valor. F' de 0, o sea, el corte con i, f' de 0, es menos 1,41. ¿Y se acuerdan cuánto nos dio f' de 2? ¿O ustedes calcularon f' de 1, mejor dicho? F' de 1 nos daba 3 menos 1,41, o sea, aproximadamente 1,59, aproximadamente 1,6. Si ustedes miran en 1, la imagen de la derivada, más o menos por acá, es aproximadamente 1,6. O sea, efectivamente, esta función que está acá es la derivada, y estos valores que calculamos son imágenes de esta función. Entonces, miren lo que le pasa a la función derivada. Es negativa a la izquierda. Significa, cuando digo es negativa, estoy hablando de las imágenes, ¿está? O sea, yo tengo que mirar esto. La imagen acá es negativa, la imagen acá es negativa, la imagen acá es negativa, la imagen a la izquierda del punto A es negativa. Esto significa que a la izquierda del punto A, aquí está el punto A la izquierda, la función decrece. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes a la derecha del punto A? Las imágenes a la derecha del punto A, voy a cambiar de color. Las imágenes a la derecha del punto A son todas positivas, las imágenes de la derivada, todas positivas. Esto significa, como bien dijeron ustedes hoy, entonces que a la derecha del punto A la función crece. F de X crece, así como F de X decrecía. Todo lo que pusimos hoy, lo estoy mirando en la gráfica. ¿Y qué pasa en el punto justo donde la derivada se anula? En el punto A. Aquí, donde F' de X vale 0. ¿Qué le pasa a la función acá? Como dijimos hoy, no crece ni decrece, porque antes de ese punto decrece, después de ese punto crece. Entonces, aquí, f de x, no f' de x, voy a corregir eso, f de x no crece ni decrece. ¿Por qué? Porque antes le pasa una cosa respecto al crecimiento y después le pasa otra. Antes decrece, después crece. Ahí aseguro que f de x no crece ni decrece. Y lo aseguro partiendo de esta información, ¿no? De que f' de x se anula ahí. Hasta acá, chicos. ¿Se comprendió? Por lo menos se entendió lo que vimos. Después, ¿qué tienen que hacer ustedes? Con todo este Power, con todo este PDF, lápiz, papel, reescribir y estudiar de esa manera. Por supuesto, ayudándose del video. A partir de acá, mañana, yo le voy a pasar la posta a Fabián, porque él va a tener que seguir con algo que hoy vimos, pero vamos a seguir estudiándolo, que es esto. La función tangente. ¿Se acuerdan que me la dejaron para mí de regalo? No, se la dejo a Fabián de regalo. La pregunta es el punto rojo de abajo. ¿Cuál es el punto rojo de abajo? A ver, porque no estaría entendiendo yo la pregunta. ¿En esta? ¿En esta, Lucas? No, en la siguiente. ¿Este punto A? Sí, perfecto, vos estás refiriéndote a esto, todo lo que escribimos hoy. ¿Este punto rojo? No, en ese punto rojo, simplemente, esto te está indicando valores de la imagen de la derivada. Estamos diciendo en ese punto rojo que está ahí, corresponde a esto que habíamos calculado acá. Vamos a ponerle también un colorcito rojo. Estamos diciendo ahí que
para x igual 0, acá para x igual 0, la imagen de la derivada es este valor que calculamos acá que vale menos 1,41. Simplemente eso. Era un corte con el eje y de la función derivada de esta función que tenemos acá. La función que está dibujada en azul, ¿está? No, la derivada, vos lo único que tenés que mirar, Lucas, él pregunta si hay que decir si crece o no la derivada. No, nosotros ¿qué miramos de la derivada? El signo. De la derivada no miramos crecimiento ni decrecimiento. Está muy bien tu pregunta, Lucas. De la derivada miramos positividad, miramos negatividad y miramos ceros. Esto es lo que nosotros vamos a mirar de la derivada. Porque esa derivada, esos conjuntos de positividad, de negatividad y cero, nos van a dar información sobre la función. Por eso en la derivada solamente en la función azul miramos cuándo está por debajo del eje X, cuándo está por encima del eje X y cuándo corta el eje X. Positividad, negatividad, ceros. Porque esto nos va a decir que si la derivada, el conjunto de positividad de la derivada, nos va a dar el conjunto de crecimiento de la función. Y el conjunto de negatividad de la derivada nos va a dar el conjunto de decrecimiento de la función. O sea, la derivada nos da información sobre la función. Si tenemos una derivada y analizamos su conjunto de positividad, tenemos ya el conjunto de crecimiento de la función. Si tenemos una función derivada y analizamos su conjunto de negatividad, nos va a dar el conjunto de decrecimiento de la función. Y los ceros son posibles puntos en donde la función crece o decrece. Perdón, no crece ni decrece. Posibles puntos donde la función no crece ni decrece. ¿Está, Lucas? Perfecto. La derivada da información sobre la función. Después, nosotros también vamos a estudiar que con una función dada, nosotros vamos a poder saber cosas de la derivada. Pero esto es para más adelante. Por ahora simplemente la derivada nos brinda información de la función.